Nuevamente saludándoles al ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Organización y Dirección Industrial, dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos estudiando la administración efectiva de recursos gerenciales en una empresa, en un departamento, por parte de aquel responsable de manejar o administrar distintos recursos dentro de la empresa. En este video vamos ya a abordar de manera concreta una pequeña matriz donde voy a ejemplificar la manera de administrar en base a estándares de desempeño distintos recursos de la empresa, donde definimos un estándar que es el desempeño esperado y un nivel de desempeño superior que podemos considerar como por sobre el estándar y un bajo desempeño. Esto implica en la práctica estar desarrollando mecanismos de evaluación, de auditoría, de supervisión o de control periódico, donde hay que estar yendo a revisar si se está cumpliendo el estándar en la administración de aquel recurso o en el manejo de aquel recurso o de aquel, digamos, equipo, aquella máquina, aquella instalación, el recurso financiero que está ahí en el banco, en la caja chica, etc. Bueno, vamos entonces a plantearles esa matriz donde prácticamente lo estamos conceptualizando como desde la perspectiva, vamos a poner la cámara por acá, ok, desde la perspectiva del manejo eficiente de recursos financieros. En este caso, pues nos vamos a enfocar a los activos fijos. Ok, cuando dice manejo eficiente, eso me permite pues poder reducir costos, hacer un mal uso de los activos y eso me lleva a ser también efectivo en la administración, cuando espera de mí como gerente poder dar resultados. Veamos, por ejemplo, aparece en la primera columna el recurso evaluado. Esto puede ser parte de un estándar de desempeño que está estructurado a la hora de ir a evaluar la gestión de un gerente en un departamento. Por ejemplo, el auditor interno o el auditor externo puede llegar a evaluar cómo este gerente está administrando, en este caso, los activos fijos de la empresa o del departamento que administra este gerente. En términos de, por ejemplo, terreno o en términos de edificios. Ok, aquí hay una columna que describe cada uno de esos activos. Esto es una metodología recomendada, pero se adapta a la necesidad o al requerimiento de cada empresa. Como podemos visualizar acá, por ejemplo, en términos de terreno, esto se refiere, vamos a ver en la descripción, o qué es lo que se espera de ese activo, que, en términos de cómo se administra o se maneja. El terreno debe cumplir con condiciones de funcionamiento que permitan la continuidad de las operaciones de la empresa sin riesgo alguno. Muchas veces la empresa puede contar con terrenos que son espacios adicionales a las edificaciones que ya están construidas y que se pueden convertir en áreas de expansión futura. Pueden ser terrenos que actualmente se utilizan como áreas verdes, estacionamiento, áreas de circulación, qué sé yo, pero son terrenos adicionales donde no hay una edificación. Y por el contrario, los edificios, ahí sí. Los edificios son instalaciones físicas donde hay oficinas, almacenes, plantas de producción, centros de distribución, etc. En términos de descripción del edificio, veamos, el edificio debe cumplir con condiciones de funcionamiento que permitan la continuidad de las operaciones de la empresa sin riesgo alguno. Es decir, esta metodología me está llevando a considerar el hecho de que en qué condiciones deben estar los terrenos y los edificios que permitan pues, no correr riesgos y la continuidad de las operaciones. Voy a citar ejemplos. En cuanto a terreno, voy a suponer un área verde. En esa área verde probablemente de manera subterránea hay tuberías. Pueden ser tuberías de agua o ductos de electricidad que van de manera subterránea abajo de la zona verde. Por ejemplo, en un ducto, una tubería de agua, si esta no tiene un mantenimiento adecuado, puede sufrir una rotura y una fuga de agua. Y hay que pues asegurar que se va a evitar que llegue a ese extremo o a reparar de manera oportuna, porque si no puede paralizar las operaciones. Porque imaginan, me corta el abastecimiento de agua a una planta de producción, por ejemplo. O puede generar, por ejemplo, un terreno no bien cuidado, que no está, una zona verde, por poner un ejemplo, que no está resguardado adecuadamente, no hay áreas o vallas de contención y ante una
una situación lluviosa, un temporal, pues se puede ver un deslave por falta de un mantenimiento adecuado. O árboles que están en las zonas verdes, que sus ramas se han extendido y pueden tocar líneas de transmisión de energía eléctrica y de repente generarme un cortocircuito y me va a parar las operaciones de una planta. Implica que hay que tener esas ramas podadas, hay que darle mantenimiento a esa parte. Un terreno que se ocupa como estacionamiento, pues ese terreno vamos a suponer que es un área de distribución y ahí se estacionan todos los vehículos de carga, pueden ser camiones, contenedores, en ese terreno donde se utiliza como estacionamiento. ¿Y qué pasa si no le doy mantenimiento al pavimento o al encementado de la calle o del área de estacionamiento? Pues de repente van a surgir baches, van a surgir áreas que se están hundiendo y eso puede dar el traste con la calidad de la mercadería que se moviliza al momento que el vehículo se desplaza por esa vía que no está en buenas condiciones, me puede generar una afectación. Por ejemplo, pérdida de mercadería, porque en el embalaje donde va la mercadería, pues producto de esos baches tiende a, no sé, a movilizarse y eso genera un accidente. Son situaciones extremas las que estoy exponiendo, pero que de repente pueden ser eventos cotidianos que se dan en las empresas por falta de un adecuado mantenimiento de las instalaciones. Lo mismo puede pasar en términos de la infraestructura de los edificios. De repente vemos edificios que hay un encielado, pero de repente no nos damos cuenta si ahí arriba hay techos que ya tienen goteras y de repente hay una filtración de agua, que eso me puede generar un paro. Si imagínense, hay un cortocircuito, pues allá arriba hay unos cables que incluso están pelados y por la humedad pues se genera un cortocircuito, hasta se puede dar un conato de incendio. ¿Sí? O también producto de que el techo ya no sirve, pues está podrido incluso, nunca lo hemos cambiado, pues se desploma. Hay alguien que anda arriba haciendo algún mantenimiento y sencillamente pues se viene para abajo. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Y lo que implica darle un buen mantenimiento a las instalaciones. Veamos entonces ahora las columnas que se refieren a la parte propia de el estándar, por bajo el estándar y por sobre el estándar. Una metodología sencilla que se puede establecer. Veamos en términos del terreno. Desempeño dentro del estándar. El terreno cumple con las condiciones mínimas de funcionamiento que permitan la continuidad de las operaciones en la empresa. ¿Qué implica esas condiciones mínimas? Acá, pues por cuestión de espacio no lo especificamos, pero en una matriz donde se es a nivel de detalle bien explícito pueden aparecer cuáles son esas condiciones mínimas. Por ejemplo, jardines en buen estado, árboles podados, si debe de haber un muro de contención en una zona, pues que el muro realmente esté construido, etcétera. Y veamos por sobre el estándar, es decir, no solamente cumplir el estándar, sino que ir más allá. El terreno cumple y supera las condiciones mínimas de funcionamiento para la continuidad de las operaciones de la empresa y existen mecanismos de mantenimiento y control que permiten asegurar su continuidad. Sobre el estándar, el auditor no solamente va a ir a ver físicamente que las instalaciones se vean impecables, en este caso el área verde, por ejemplo, sino que él va a ir a verificar que hay controles y va a ir a pedir las evidencias físicas. Quiero ver el control que están haciendo del mantenimiento del jardín, quiero ver cada cuánto tiempo podan los árboles, por ejemplo, quiero ver cada cuánto tiempo revisan que no haya rompimientos de ductos de agua en las tuberías que pasan por esa zona, etcétera. Entonces el auditor va a ir a verificar todo eso. Y si se cumple, no solo se está cumpliendo el estándar, sino que se está excediendo. Por eso se califica o se pondera como un desempeño por sobre el estándar. Hoy vayamos al un desempeño pobre. El terreno no cumple las condiciones mínimas de funcionamiento que permitan la continuidad de las operaciones de la empresa. Existen riesgos que ponen en peligro la continuidad de las operaciones. Pues acá el auditor o quien esté haciendo la labor de ir a verificar, pues va a ir a hacer la inspección visual y se va a dar cuenta que no cumplen con las condiciones mínimas. Por ejemplo, los árboles no están podados, la grama está crecida, hay áreas que se miran sumamente descuidadas, hay muros que ya se están cayendo, por poner un ejemplo. Un desempeño pobre. Vayámonos a la realidad y veamos cómo las empresas realmente están operando. ¿Cómo visualizamos nosotros ese nivel de desempeño? Pues yo como responsable de un área de gestión de un departamento, si soy responsable de administrar edificios, terrenos y velar por sus condiciones de funcionamiento, pues esto me puede servir, me puede apoyar para operar. En términos del edificio, igual.
Dentro del estándar, el edificio cumple con condiciones mínimas de funcionamiento que permiten la continuidad de las operaciones. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? La pintura que esté en buen estado, por ejemplo, que no se vean presencias de humedad en el cielo falso, es decir, no se ve evidencia de que hayan fugas de agua y que por lo tanto humedecen el encielado. Pues no se ve que hayan cables sueltos donde hay ductos de electricidad, no se vean que hayan fugas de agua, el sistema de aire acondicionado se ve que funciona bien, no hay otro tipo de derrames en grifos, por ejemplo, en sectores de baños, etcétera. Por sobre el estándar, el edificio cumple y supera las condiciones mínimas de funcionamiento para la continuidad de las operaciones y de la empresa, y existen mecanismos de control que permiten asegurar su continuidad. Acá un auditor o un supervisor o quien esté llevando a cabo el trabajo de ir a evaluar el desempeño en la administración del recurso edificio, esto puede ser por instalación, vamos a ver el área de oficina, vamos a ir a ver la bodega, vamos a ir a ver la planta de producción, etcétera. Entonces, hay evidencias documentadas del ejercicio de control y ejercicio de mantenimiento que se está haciendo, el auditor lo va a ir a pedir. Por ejemplo, quiero ver cada cuánto tiempo le dan mantenimiento a las instalaciones, cada cuánto tiempo se pintan, hay un presupuesto para eso, todo eso lo puede ir a validar un auditor, verificar que en efecto hay un presupuesto y que se está ejecutando para el mantenimiento de los aires acondicionados. Si lo trasladamos al piso de producción, lo mismo puede ocurrir con las instalaciones de la planta de producción, por ejemplo, que se evidencia que está señalizado o ya no se alcanza a visualizar la señalización. ¿Por qué? Porque las pinturas ya no se visualizan, todo está despintado. Eso daría pauta a pensar que no se le está dando un mantenimiento, pero físicamente sí se cumple y además hay controles documentados o mecanismos documentados como pueden ser evidencias de que periódicamente se está dando mantenimiento, que se está haciendo la inspección del dueño del proceso para que para darse cuenta si ya necesita cambio de pintura, una pared, por ejemplo, o señalizar el piso de producción o una instalación de un almacén, etcétera. Un desempeño pobre, el edificio no cumple las condiciones mínimas de funcionamiento que permitan la continuidad de las operaciones de la empresa. Existen riesgos que ponen en peligro la continuidad de las operaciones, pues además de que físicamente se evidencia que todo está desordenado, todo está a lo mejor en un aspecto, una mala imagen, pues no hay evidencias, no hay controles. Y si acaso los hay, pues no se cumplen. Solo están ahí planteados los formularios, pero nadie se da la tarea de completar por ejemplo, formularios de inspección que me lleve a tomar una acción. Esto es parecido como, por ejemplo, si hay un accidente en un departamento, en un área de gestión, o sea, el accidente debe de movilizar a un comité de seguridad para obligarlo a tomar acciones y plasmar o documentar esas acciones de manera tal que evidencia que está pues haciendo algo, mitigando los riesgos, controlándolos, eliminándolos, etcétera. Algo parecido. Ok, vamos a seguir en el siguiente video con explorando un poquito más. Tal vez no vamos a alcanzar a ver todas las matrices que están planteadas, unas 3 probablemente, para efectos de documentarlo con estos videos cortos, el método de administración de recursos a partir de estos estándares de desempeño. Nos vemos en un siguiente video.